Hola a todos, en este corto video vamos a hacer... eh, Hola a todos, en este corto video vamos a ver algo más acerca de la factorización de polinomios. Mi nombre es Adriana Cuña y espero que este video sea de su agrado. Dentro de la factorización de polinomios vamos a tener que ver conceptos tales como qué es la definición de una factorización, los factores comunes, el máximo común divisor, el factor común y por último la factorización por factor común. Iniciando con una situación problema, vamos a determinar la cantidad de piezas necesarias para que una figura tenga un lado de longitud 2x y el otro lado x más 3. Para realizar esta actividad vamos a tener en cuenta estas figuras que aparecen en la pantalla. Una que es un cuadrado, este tiene lado x, un rectángulo que tiene por un lado la longitud de 1 y por el otro lado de x, y por último un cuadrado pequeño que tiene una longitud de 1 centímetro de lado. Con estas figuras debo armar otra que tenga por un lado una longitud de 2x y por el otro lado una longitud de x más 3. Entonces no es más sino empezar a probar con las fichas para mirar cuántas fichas necesito para poderla armar la figura que me piden en la situación. Este cuadrado tiene lado x, entonces para que tenga un lado 2x, pues voy a tener que sumarle otra x. Por lo tanto necesito otro cuadrado del mismo tamaño. Si ustedes se fijan, la longitud del lado ya tiene una medida de 2x. Es decir, que ya tengo el primer lado solicitado en la situación problema. Por otro lado, entonces tengo que mirar x más 3. Para hacer x más 3 voy a hacer uso de los rectángulos que tienen por un lado la longitud de x y por el otro lado el de 1. En este caso tendría x más 1, pero como necesito x más 3, pues debo sumar otros dos rectángulos. Esta es la longitud del lado que me piden, sin embargo debo formar y completar la figura para que me quede un rectángulo, entonces por lo tanto necesito otros tres rectángulos del mismo tamaño. Y ya formé mi figura cuyo lado tiene un lado 2x y por el otro lado tiene un x más 3. Si ustedes se fijan, este cuadrado tiene un área de x cuadrado, mientras que los rectángulos tienen un área de x, que son las incógnitas que están en rojo, mientras que lo que está en negro es la longitud de los lados. Entonces, para esta situación problema, tengo que necesitar dos cuadrados grandes y 6 rectángulos para poder formar un rectángulo que tenga una figura de lado 2x y otro lado de figura x más 3. Vamos a ver otra pregunta acerca de esta misma situación problema. En esta pregunta ya debo hallar el área de la figura que hallé en el paso anterior, que es la figura que tiene de lado 2x y x más 3. Ya les había mencionado que las magnitudes que se encuentran en rojo son las áreas, ya que el área de un cuadrado es x por x, el área sería x al cuadrado, y de los rectángulos el área es x, porque el área de un rectángulo es base por altura, y en este caso la base mide 1, la altura mide x, entonces 1 por x es x. Y hago la expresión para hallar el área de este rectángulo, sería 2x por x más 3. Es importante recordar que esta multiplicación se da porque el área de un rectángulo se halla multiplicando la base por la altura. En este caso mi base sería x más 3 y mi altura sería 2x. Al reemplazar y hacer la multiplicación, multiplico 2x por x que me da 2x a la 2 y al multiplicar 2x por 3 me da 6x. Aquí hago aplicación de la propiedad distributiva, es decir, multiplico 2x por el primer término y 2x por el segundo término, lo que me da la expresión 2x al cuadrado más 6x. Entonces, de esta situación vamos a mirar qué es la factorización. Tengo que el área del rectángulo era 2x cuadrado más 6x,
que era igual a 2x por x más 3, que era la longitud de cada uno de los lados del rectángulo. Ese 2x al cuadrado más 6x me va a representar un producto, que es el resultado final, mientras que 2x y x más 3 me van a representar los factores. La factorización no es más sino que encontrar los factores que hacen que exista ese producto. Es decir, en la factorización yo tengo que encontrar cuáles son los factores que se multiplican para hallar esa expresión general que me dan. Continuando con este proceso de factorización, pues vamos a ver qué es el factor común. Para poder ver el factor común vamos a iniciar únicamente con números, entonces vamos a mirar cuáles son los factores comunes que tienen los números 8 y 12. Los factores son los números que dividen exactamente a los números, en este caso los divisores de 8 y los divisores de 12. Los divisores de 8 en este caso serían 1, 2, 4 y 8, mientras que los de 12 serían 1, 2, 3, 4 y 6. Si nos podemos dar cuenta, tenemos repetidos el 1, el 2 y el 4. Es decir, que esos serían los factores comunes de 8 y de 12. Sin embargo, solamente nos vamos a fijar en el mayor de ellos, que es 4. El mayor de ellos, es decir, el máximo común divisor de los números 8 y 12 es 4. Este es el factor común que que tendremos en cuenta para poder hacer las factorizaciones. Veamos otro ejemplo, los divisores de 30, que son 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30, y los divisores de 24, que son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Nos podemos dar cuenta que los divisores comunes entre 30 y 24 son el 1, el 2, el 3 y el 6. Sin embargo, el máximo común divisor de 30 y 24 es 6 por ser el mayor de los divisores comunes de estos dos números. ¿Esto para qué nos sirve? Nos permite determinar cuál va a ser el factor común de dos expresiones algebraicas. Nos preguntan el factor común de 15a a la 3, b a la 2c y 30a a la 2, b a la 5. Para determinar el factor común de dos o más expresiones algebraicas, debo seguir dos pasos. El primero es hallar el máximo común divisor de los coeficientes, que ya vimos cómo se halla, y el segundo es hallar el máximo común divisor de la parte literal, que se hace eligiendo la variable con el menor exponente. Para hallar el factor común de los coeficientes, simplemente debo hallar el máximo común divisor de 15 y de 30. Reviso los factores comunes que tienen, es decir, los divisores, y en este caso veo que el máximo común divisor de entre 15 y 30 es 5. Mi siguiente paso es elegir el factor común de la expresión algebraica. Para esto lo que hago es escoger la variable que está repetida con el menor exponente. Para mi caso, a está repetida en las dos expresiones algebraicas. Sin embargo, la de menor exponente es a a la 2. B también está repetida, pero la de menor exponente es b a la 2. Y C no se encuentra repetida, entonces C no puede ser parte del factor común. Como su palabra lo indica, pues simplemente es encontrar el factor que se encuentra repetido en las expresiones algebraicas. Para este caso, entonces, mi factor común es a la 2, b a la 2. Ahora unimos los dos pasos anteriores, entonces significa que el factor común de estas dos expresiones algebraicas es 5a a la 2, b a la 2. Veamos otro ejemplo. Hallar el factor común de 5x a la 12, y a la 7, z, y 35x a la 2, y a la 10. Para mi caso, tengo que hallar el máximo común divisor entre 5 y 35. 35 es un múltiplo de 5, por lo tanto, el máximo común divisor es 5. Elijo la variable repetida con el menor exponente. Entre x a la 12 y x a la 2 es x a la 2, y entre y a la 7 y y a la 10 es y a la 7.
Bueno, entonces para factorizar un polinomio como el que se presenta en el ejemplo, que es 5x a la 12y a la 7z más 35x a la 2y a la 10, me fijo que se puede hallar un factor común. Si esto sucede, se puede factorizar usando ese método. Este método me dice que primero debo realizar el factor común de los términos del polinomio y en segundo lugar debo dividir cada uno de los factores en ese factor común. Siguiendo esto, pues mi primer paso, que es hallar el factor común, ya lo hicimos en el ejemplo anterior y simplemente me queda que el factor común entre 5x a la 12y a la 7z y 35x a la 2y a la 10 es 5x a la 2y a la 7. Mi segundo paso es dividir cada uno de los términos del polinomio entre ese factor común. Entonces tengo que 5x a la 12y a la 7z dividido entre el factor común, se dividen los coeficientes y se restan los exponentes de la misma variable. Para este caso entonces tengo x a la 12 y x a la 2. Resto los exponentes, 12 menos 2 me da 10, por lo tanto me queda x a la 10. De la variable y, 7 menos 7 me da 0, recordemos que y a la 0 se convierte en 1 por las propiedades de los exponentes. Y por último tengo la z que no tengo con quién dividirla, entonces me queda z normalmente. Para mi segundo término del polinomio tengo 35 dividido 5 que me da 7. X a la 2 y x a la 2 se restan los exponentes y me queda x a la 0. Por lo tanto esto se convierte en 1, es decir que la x no la debo colocar. Y para la y tengo y a la 10 y y a la 7. Se restan los exponentes, 10 menos 7 me daría 3. Y por último, pues debo formar la factorización, es decir, multiplicar el factor común por cada uno de los términos que acabo de encontrar. Recordemos que mi factor común era 5x a la 2y a la 7. Y esto va a multiplicar a cada uno de los términos de las divisiones entre esos términos que encontré. X a la 10z más 7y a la 3. ¿Que de dónde sale? De dividir 5x a la 12y a la 7z entre el factor común, que me da este primer término, y este segundo término del factor me va a dar de dividir 35x a la 2y a la 10 entre el factor común que era 5x a la 2y a la 7. Por lo tanto, la factorización de este polinomio es en dos factores. El primero es el factor común y el segundo es la suma de las divisiones de los términos entre ese factor común. Veamos otro ejemplo. Tengo el polinomio 12x a la 4 más 8x a la 2 más y a la 10 menos 20x a la 4y a la 3. El factor común de ese polinomio es 4x a la 2. ¿Por qué? Entre 12, 8 y 20 el máximo común divisor es 4 y entre las variables que están repetidas solamente tengo la x repetida en los tres términos, pero x a la 2 es el de menor exponente, por lo tanto me queda 4x a la 2. Recordemos que los términos que están dentro del paréntesis resultan de la división de cada uno de los términos entre el factor común, es decir, voy a dividir 12x a la 4 entre 4x a la 2. Se dividen los números y se restan los exponentes de la misma variable. Por tanto, entonces 12 dividido 4 me va a dar 3 y x a la 4 y x a la 2 se restan los exponentes y me queda x a la 2. El siguiente término resulta de dividir 8x a la 2 y a la 10 entre 4x a la 2. 8 dividido 4 me da 2, x a la 2 y x a la 2 se restan los exponentes, me da 0 y me queda y a la 10. Y por último, menos 20 dividido 4 que me da 5 y resto los exponentes de la misma variable, x a la 4 y x a la 2 me daría x a la 2 que se restan los exponentes y y a la 3 no tengo con quién dividirlo, entonces me quedaría y a la 3. Por lo tanto, esta factorización es 4x a la 2, factor de 3x a la 2 más 2y a la 10 menos 5x a la 2 y a la 3. Muchas gracias por estar atentos a estos videos. Mi nombre es Adriana Acuña y espero que haya sido de su agrado.